Buenas tardes, aquí estamos nuevamente, segundo día del invierno, no sé por qué lo estoy contando, porque falta mucho, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando, ¿no es cierto? Y seguimos con la palabra, con este tiempo de estar buceando en la vida de Pedro, en la parte que no es tan conocida. Esto es pensamiento mío, ¿no? Pareciera que Pablo, con los viajes misioneros extraordinarios, eclipsó la figura de Pedro. Por supuesto que después del 9, 10, no, 10 es todo, el capítulo 10 es todo de Pedro, pero desde el 11, desde el antes del capítulo de su conversión, pero lo que leímos ayer fue interesante. Pedro recorriendo había ido a Samaria por el tema de Simón el hechicero y después volvió recorriendo y uno no le da mucha importancia a veces a esas menciones, ¿no? Ahora, me reí conmigo misma porque después de tanto de leer el Antiguo con los personajes que vimos últimamente, yo hablaba de los cronistas, porque estoy buscando mucho el lenguaje, sacarle el jugo al máximo al lenguaje, y hablaba de los cronistas, y estaba a punto de hablar del cronista, y dije, no, Lucas, lo conocemos, sabemos su andar, lo hemos encontrado en otros libros del Nuevo Testamento. Acá el cronista es Lucas, y por supuesto, como hablamos en otras incursiones que hicimos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre destacamos que Lucas era un escritor excelente. Y aun cuando en estos Hechos del apóstol Pedro no creo que Lucas haya estado cerca, sin embargo, los relatos son minuciosos. Y hoy quiero que miremos algunas palabras, porque ahí es donde entendemos, ¿sí? Por supuesto que no estamos leyendo nada que sea descubrimiento, salvo para alguien que nunca haya leído la Biblia, pero este relato de Pedro mandado al centurión Cornelio, ahí en el bello lugar de Cesarea, junto al mar, estamos buscando encontrar hasta los últimos recónditos versículos ahí ocultos, encontrar a ver qué estaba haciendo Pedro en ese tiempo, después de el glorioso momento del comienzo del libro de los Hechos, con Pentecostés y con los mensajes y con los enfrentamientos con las autoridades, ¿no? Allí, eso es todo Pedro. Y después encontramos, bueno, el gran hecho es el capítulo 11, que estamos, el capítulo 10, estamos en el 10, sí, el 10 y después vamos a ir al 11. Bueno, quiero volver un poquito, como hago siempre, a lo último que leímos, porque esta búsqueda de entender, dándole importancia a las palabras, ¿sí? De viendo los detalles, porque, a ver, el protagonista de esto es Pedro, pero en un sentido más grande que solamente el hecho de haber sido obediente al Señor y haber llevado el Evangelio a esta gente. Pero la persona de Pedro es muy importante mirarla con detenimiento porque me parece que nos va a hacer mirarnos a nosotros mismos en cuanto a la manera de contar, expresar y llevar el Evangelio, que es el mandato que nosotros tenemos. Quiero recordar, porque me hace pensar en esa personalidad de Pedro que conocemos tanto por los evangelios, ¿no? El impulsivo, el honesto, aún para meter la pata o para apurarse, así fue lo que hizo con Jesús ahí, negándolo, pero no me puedo olvidar de que Pedro fue el primero que tuvo la claridad de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que
Ni por las tapas quiero estar criticándolo, simplemente que hemos reconocido la personalidad de Pedro y siempre adelante y siempre dispuesto también. Bueno, el asunto, todo este preámbulo, la manera en que entró a hablar. Lo van a buscar, le explican lo que quiere Cornelio el centurión, lo llevan, o sea, se quedan con él, lo esperan, lo llevan, ¿sí? Y lo primero que Pedro dice es: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Me volvieron a la mente todos los grandes problemas que han llevado y llevan a guerras y enfrentamientos en, no sé, qué tamaño, qué parte del mundo decís, ¿sí? Leía un libro ayer donde hablaba de guerras que hay que están vengando otras guerras de años, siglos atrás, y siguen peleándose los pueblos. Acá Pedro va y les dice, si trasladamos a una manera más coloquial, les está diciendo: estoy acá, pero ustedes saben que nosotros los judíos los consideramos impuros e inmundos. El clima que hay en esta relación nueva que se está dando entre Pedro y sus acompañantes, y entre Cornelio y toda la gente que estaba ahí, muestra que estaba el Espíritu de Dios, muestra lo que era un acercarse a las personas aún desde sus tremendas diferencias, porque en este momento en la cabeza de Pedro estaba moviéndose todo lo que Dios estaba haciendo, por lo que había vivido y lo que debe haber sido para él. Si lo dijo así a boca de jarro, es porque realmente lo impresionaba mucho. Iba con un pelotón de 6 personas acompañándolo a entrar en la casa de un centurión romano y toda la parentela que estaba ahí. En el 27, leí el 28 recién, dice: Pedro entró a la casa conversando con él, con Cornelio, y encontró a muchos reunidos. ¿Está? Eso ayer lo leí así, ni me di cuenta. Encontró a muchos reunidos, o sea, se encontró con que había toda la parentela, más habría soldados que también quisieron escuchar lo que ahí iba a pasar. ¿Está? Y lo primero que hizo fue decir que para él, como judío, ellos eran impuros e inmundos. Pero inmediatamente dijo: por eso, cuando mandaron a mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahí parecía que estaba desdiciéndose de lo que primero dijo, lo que sentía y lo que pensaba, y ahí puso en primer lugar su obediencia a Dios. Y eso no tenemos ninguna duda. Es decir, estoy llamando la atención a esto porque tiene que ver también con nuestra manera de marcar a las personas, de marcar las diferencias, de discriminar, que es la palabra más famosa en este tiempo, de separarlos, de alejarnos. Ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir. Esto es otra cosa que me llama la atención. No es que se paró y empezó a predicar. No, primero, es decir, es como que tenían que ubicarlo a él, que venía de haber pasado un día y medio atrás, haber pasado ese shock tremendo que era que a un judío el Señor le dijera eso que le dijo. Por eso ahora empecé a hablar. No, pero primero habla Cornelio. Fíjense, después de haber escuchado de esa manera, ese impuros y inmundo que dijo Pedro, Cornelio dice: hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Hasta ahí entendió lo que era un ángel. Y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar.
Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Si esta no es la situación más clara que una persona se abre a escuchar a Dios cuando hay un creyente que le va a hablar, es impresionante la humildad. Y vuelvo a recordar después de lo que Pedro les dijo, ¿sí? Evidentemente el espíritu de Cornelio y los que estaban ahí se podía haber levantado alguno y haber dicho, yo con este judío no lo quiero ni escuchar. Y ha pasado mucho así, ¿no? El pueblo judío ha tenido que recibir rechazo. Entonces, la humildad de Cornelio seguramente es lo que hizo que todo el mundo se pusiera en un mismo espíritu dispuesto a escuchar. Y ahora vamos a escuchar a Pedro, porque aunque ya en el mismo libro de los Hechos, ya tenemos sermones de Pedro, donde Pedro explica el Evangelio cada vez, y ahora a un grupo que eran gentiles, que no eran judíos, vamos a ver cómo les presenta el Evangelio. Pablo tomó la palabra y dijo, y acá está una palabra que la pongo en rojo, ahora comprendo. Al principio entró planteando su posición, pero ahora él abre su corazón y dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. ¿Sí? Tengo acá abierto Reina Valera, dice, no hay acepción de personas, todos son iguales para Dios, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Está diciendo, ahora comprendo que Dios los ve con agrado a ustedes, inmundos impuros. Quizás le estoy refregando demasiado a Pedro, pero bueno, nosotros los que no somos israelitas, no comulgamos para nada con ese pensamiento, pero era muy propio de ellos, muy propio de los hombres que habían sido educados en la ley de Dios. De manera que les dice, Dios los ha mirado con agrado a ustedes. Y empieza a hablar, a presentar el Evangelio. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel. Es así, anunciando solamente las buenas nuevas de la paz. Lo analicé palabra por palabra, y las buenas nuevas de la paz. De la paz. O sea, del shalom, acá estaría hablando en griego, ¿no? Sí, estaría hablando en griego. Pero del shalom por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. O sea que ahí ya entró en el campo de los gentiles, hizo la primera afirmación de que Dios mandó a Jesucristo, que trajo buenas nuevas. Acordémonos que buenas nuevas decía evangelio, así que él dijo en griego el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Entonces, ahí de entrada habló de que Dios mandó a Jesucristo. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea. Y acá, ustedes ya lo saben. Y acá empecé a pensar, estaban en Cesarea. Cesarea está más o menos a la misma altura de Galilea, ¿sí? Está mucho más lejos de Jerusalén. De manera que, por haber estado allí en ese lugar, estaban más cerca de todo lo que había pasado con el ministerio de Jesús en Galilea. Que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Claro, todo el mundo conocía lo del bautismo de Juan, que fue en Galilea, y fue en Galilea donde Jesús fue bautizado. ¿Sí? De manera que muy inteligentemente Pedro está hablándoles de algo que ellos deben haber sabido. Me refiero a Jesús de Nazaret. Nazaret era de Galilea, era lo que estaba más cerca de Cesarea. Nazaret, cerca
de Cesarea. Me refiero a Jesús, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A ver, es una sola oración. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo. Acá habló de la Trinidad. De entrada, acabo de marcar la Trinidad porque en el programa 130 es donde vimos por primera vez menciones de la Trinidad en el Evangelio, especialmente, no en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, menciones de la Trinidad. Acá encontré otra que esta no la tenía anotada, así que siempre la agrego. De manera que les habla de la Trinidad para que no se queden rengos con la explicación del Evangelio. Dios, Jesús de Nazaret, lo ungió Dios con el Espíritu Santo. Y la obra de Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y habló del diablo también, de los poderes opuestos a Dios, porque Dios estaba con él. Acá está encerrado todo el Evangelio clarito, clarito. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Por si acaso había algún cuento ya de que, bueno, se contaba, pero no se sabe, y se dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de la resurrección. Es impresionante. Desde la doctrina básica del Evangelio hasta dar testimonio de que Él lo había vivido y que de lo celestial que había sido la resurrección, pero después lo vimos y comimos y bebimos con Él. Le faltó decir que desayunamos, porque lo último que hicieron fue desayunar. Bien, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que había sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Acá llegó hasta el Apocalipsis. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Completo el Evangelio. Mientras Pedro estaba todavía hablando, yo estaba pensando así de mala nomás, diciendo, pero no habló de la vida eterna. Pero acá lo que dice es que Pedro todavía estaba hablando, fue interrumpido. Señor ya habrá considerado que está bien, Pedro, ya les estás dando demasiado contenido. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, o sea que Pedro se llevó esos 6 con él para defender al legalismo judío, así lo llama Lucas, que no era judío. Los defensores de circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Para mí que Pedro lo dijo así, para que le escucharan los 6 que iban con él, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. No sé cuántas veces habré leído este pasaje, pero nunca se me ocurrió como ahora pensar que se deben haber bautizado en el mar Mediterráneo. No sé si había alguna lagunita, alguna pileta ahí, no lo sé. Pero lo más normal sería que se bautizaran en el mar Mediterráneo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. De manera que estas breves afirmaciones así hacen pensar, ¿y a cuánta gente más Pedro le habrá predicado en esos días que estuvo ahí con ellos? Los habrá formado, los habrá
no sé si no dejó una iglesia ahí. Capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: los defensores de la circuncisión. Este es Lucas, ¿eh? Este es Lucas el que está diciendo esto, así como si fuera esta gente todavía no entiende. Ahora, como siempre me quedo con ganas de saber más, ¿no? ¿Qué habrá pasado esos días que Pedro se quedó ahí? ¿Cuántos días? Dice algunos días, no hay ningún dato, porque después de ahí volvió a Jerusalén. ¿Se acuerdan el camino? Bajar de Cesarea a Jope y de ahí arrancar para Jerusalén. No era un pequeño espacio. Pero evidentemente volvía a Jerusalén, había hecho un gran recorrido, porque él había estado en Jope también un buen tiempo, y se encuentra que vaya a explicar, después de ese grandioso milagro, después que Pedro comprendió cómo era el propósito de Dios, todavía tiene que ir a explicar. Él, Pedro, ¿sí? Yo creo que él, posible orgullo de Pedro, fue muy trabajado en ese tiempo, con toda esta experiencia, Primero con la visión esa que tuvo que retrucarle a Dios, interpelarlo, a decir: Señor, yo no puedo hacer eso, y el Señor le dijo: no, yo tengo otro plan para este tiempo. Bueno, ¿qué le dijeron? Ya me pasaba. Los defensores de la circuncisión lo criticaron. Él debió haber venido caminando sobre el aire después de esa experiencia que había tenido, y va a la iglesia central y lo critican, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Era de lo peor que le podían haber dicho. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Y de nuevo vamos a tener el relato, ¿sí? Como pasa después con la experiencia de Pablo, y Lucas no tenía ningún problema en volver a relatar lo que había pasado, porque eso nos ayudaría a nosotros a entender no solamente el hecho, sino todo el significado. Pedro comenzó a explicar paso a paso, eso lo dice Lucas. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había hecho, vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Aparte, ni siquiera estaban preparados, decían que mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. A Pedro no se le ocurrió que él tenía que hacer lo que el Señor le decía, ¿no? Es decir, su reacción fue natural, es decir, eso yo no lo puedo hacer. Por segunda vez insistió la voz del cielo. La primera vez no dice lo que fue la respuesta de Dios, pero acá, para no repetir tanto: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Y ahí no dudó, ni discutió, ni nada, ¿no? También fueron conmigo estos 6 hermanos, acá sabemos que eran 6, 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él
te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Así lo contó Pedro, ¿eh? No teníamos exactamente esa misma palabra, pero es lo que Pedro recibió, ¿sí? Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos. Ellos deben haber llegado a entender lo de la salvación, pero al principio parecía que, bueno, a ver, ¿qué tenía de Dios ese hombre? Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Acá está la respuesta clara, concisa y fuerte de Pedro a los defensores de la circuncisión. El Espíritu, y no contó todo lo que les dijo, cómo les presentó el Evangelio, no, lo que pasó, lo que a Pedro lo impresionó, porque ellos deben haber escuchado el mensaje del Evangelio con suma atención. Es tan hermoso cuando uno puede hablarles a alguien explicando la salvación de Jesús y encuentra la recepción en la otra persona, ¿sí? La recepción de ese grupo debe haber sido emocionante. Pero ¿qué le quedó a Pedro? Que el Espíritu Santo descendió sobre ellos con señales igual que les había pasado a ellos en Pentecostés. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Vieron que antes dijo que comprendió. Acá también recordó y lo unió con la palabra. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso recordó lo que el Señor había dicho. Me puse a buscar, a ver, ¿dónde? Marcos lo cuenta al principio, y Marcos lo cuenta tal cual. Marcos 1:8, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él, esto lo dijo Juan el Bautista, él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. El relato de Mateo, muchísimo más amplio, acuérdense que Marcos es este evangelio tan abreviado, digamos. En Mateo, Juan el Bautista había dicho, pero él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso no lo busqué. Pero además, había Jesús mismo, tenemos las palabras de Jesús en Hechos 1. Cuando les dijo, no se alejen, 1:4, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. De eso se acordó cuando les dijo, explicándoles. Y entonces en el 11:17 dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos, el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Y yo le puse al programa de hoy, Pedro amplía su visión. Pedro entendió lo que le faltaba del Evangelio. Sí, había entendido la salvación, la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo, pero tenía que entender que cuando Jesús dijo que tenían que ir a Jerusalén, a Judea y hasta el último de la tierra, era hasta todos los habitantes, incluyendo los gentiles. Al oír esto que Pedro les explicó también, dice, se apaciguaron. Reina Valera dice, se callaron. Y alabaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Así que el Señor perdona todas las discriminaciones, porque al comienzo del capítulo 11 estaba esta gente que lo quería matar a Pedro por lo que había hecho, y ahora entendieron. Los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Y deben haber dicho también, y los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, mañana vamos a hacer la última búsqueda del apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que no se me escape ninguna, pero hasta aquí lo encontré y vamos a verlo en todo lo que Dios lo utilizó en una manera tremenda. Porque, ¿saben? Cuando
Un capítulo después, 2, el apóstol Pablo estuvo listo para salir al mundo gentil, ya el Señor había usado esta experiencia y testimonio de Pedro para abrir la cabeza, la mente, el corazón para el mundo gentil. Bueno, gracias a Dios por todo lo que podemos seguir encontrando en la palabra y entendiendo. Si Pedro tuvo que entender, cuánto más nosotros que estamos en ambientes muy distintos que aquel del tiempo del primer siglo. Muy bien, seguimos por la programación, seguimos juntos, seguimos orando y nos encontramos, si Dios quiere, mañana. Dios les bendiga muchísimo.